Bien, vamos hoy día entonces con el break número 2 de los días viernes. Estas pequeñas reflexiones que estamos teniendo, pero con un gran contenido importante para nuestra vida. Así que vamos a empezar hoy día con eso entendí, dando alusión a los malos entendidos de acuerdo a la imagen, ¿cierto? Tenemos un pensamiento con un triángulo y con otro pensamiento con un cuadrado. Y muchas veces nos ha pasado a nosotros, cuando alguien nos entrega o nos quiere comunicar algo y nosotros terminamos entendiendo otra cosa. El texto clave que quiero que tomemos hoy es orad sin cesar. ¿Sí? Esto está en primera de Tesalonicenses 5:17. Orad sin cesar. Siempre que nos comunicamos tienden a surgir malentendidos. Estos se podrían evitar si fuéramos mucho más conscientes de con quién estamos tratando y tuviéramos una actitud que nos ayude a estar mucho más apercibidos, mucho más atentos a lo que se nos está diciendo. El propósito entonces de hoy día, lo que yo quiero proponer es que comprendamos la importancia de la comunicación dentro de nuestra relación con el Señor y algunas aplicaciones también dentro de nuestra vida diaria. ¿Cuáles son nuestros medios de comunicación con Dios? Es una pregunta que debemos de hacernos todos nosotros personalmente. Debemos de considerar que nuestros medios de comunicación con Dios son la palabra, la Biblia y también es la oración. Un ejemplo de la palabra como medio de comunicación es que cuando nosotros leemos la Biblia y tenemos una correcta interpretación de ella, nos va a permitir encontrar un mensaje para nuestras vidas. Un ejemplo puede ser Mateo 5:3, que nos indica que los pobres debieran de sentirse más que felices, porque de los tales es el reino de los cielos. Esto es parafraseado. Esto nos quiere decir que aquellos que se acercan a Dios reconociendo la necesidad que tienen de Él, son aquellos que podrán obtener el regalo de la salvación. Y por otra parte, la oración con el Señor viene a ser el único medio en el mundo en donde a quien le hablamos ya sabe lo que necesitamos. Y si esto es así, podríamos preguntarnos por qué oramos entonces. En realidad, debiéramos de orar con mayor razón, porque Dios nos conoce a nosotros, conoce nuestras miserias, conoce lo más profundo de nuestro corazón, lo más oculto, y aún así Él quiere conversar con nosotros, sabiendo quiénes somos. Entonces, eso nos libera de alguna forma, en que muchas veces nosotros no queremos hablar con otras personas porque, o incluso hablamos con otras personas porque ellos no saben algo de nosotros. Pero si ellos supieran eso de nosotros, nos daría vergüenza hablar con otras personas y expresarle quizás lo que estamos sintiendo o por lo que estamos pasando. Pero con Dios es un caso mucho más particular porque Él nos conoce, conoce todo de nosotros y aún así Él quiere escucharnos. Es bonito pensar esto. Entonces debemos de considerar que nuestros medios de comunicación con Él son la palabra, la Biblia y también la oración. La Biblia con una correcta interpretación. ¿Qué significa que nosotros usemos estos medios de comunicación? ¿Qué significa que yo vaya a la Biblia esperando comunicarme con el Señor? ¿Qué significa que yo doble mis rodillas o acostumbre a conversar mientras voy al trabajo, mientras estoy en mi estudio, eh, mientras estoy con mi familia? ¿Qué significa que yo converse con Dios? Significa que tenemos fe, que tenemos confianza, significa que tenemos la certeza de que Dios nos va a hablar por medio de la palabra o de que Dios nos está escuchando en nuestras oraciones. Eso es fe, tener certeza. Y la Biblia nos enseña que sin certeza es imposible agradar al Señor o de alguna manera obtener alguna respuesta, ¿cierto? Em, entonces, cuando uno va y ora, cuando uno va y lee la palabra de Dios y medita en ella, en su corazón, uno está teniendo fe, uno está acercándose con certeza de que Dios nos va a hablar, de que Dios nos va a escuchar.
Tercer punto a considerar. Primero, estábamos hablando de que nuestros medios de comunicación son palabra y oración. Segundo, lo que significa que usemos estos medios de comunicación es que tenemos fe y certeza de que Dios está presente, de que Él quiere hablarnos y de que Él quiere también escucharnos. Tercer punto a desarrollar por medio de esta pregunta, que ¿es más importante hablar o escuchar? Y aquí es donde nosotros empezamos a valorar también, en medio de esta comunicación, la persona con la que nos relacionamos. En Santiago 1:19 dice lo siguiente, lo voy a buscar. Santiago 1:19, si usted puede igual, mientras está escuchando esta reflexión, puede buscarlo ahí en su casa. Santiago 1:19. Dice así: mis amados hermanos, quiero que entiendan lo siguiente. Todos ustedes deben ser rápidos para escuchar, lentos para hablar y lentos para enojarse. Lo leemos una vez más. Mis amados hermanos, quiero que entiendan lo siguiente. Todos ustedes deben ser rápidos para escuchar, lentos para hablar y lentos para enojarse. Volvemos a la pregunta. ¿Es más importante hablar o escuchar? Cuando nosotros aprendemos a escuchar a los demás, damos a entender que la persona con la que nos relacionamos nos importa lo que esa persona nos pueda comunicar. ¿Qué pasa cuando una persona está triste? Uno no va a acercarse a esa persona a, a hablarle, ¿cierto? Y a expresarnos nosotros. De repente nos falta la gente que cuando tú, no sé, supongamos estamos mal y queremos ser escuchados, nos falta el que nos dice, ah, sí, yo igual estuve así, sabéis lo que me pasó, y al final nunca nos escuchan, dando a entender de que nosotros no les importamos, sino que ellos están tan centrados en sí mismos que finalmente no nos escuchan y nosotros tampoco nos sentimos importantes en relación con esas personas. No nos sentimos queridos, no nos sentimos amados. Y yo pensando en esto reflexiono y digo, ¿será que nosotros valoramos a Dios al momento de orar, al momento de ir a la palabra? ¿Queremos expresarnos nosotros antes de escuchar al Señor? Y ahí es donde nosotros debemos de pensar también cómo está siendo nuestra actitud en esta comunicación con el Señor. Si nosotros nos importa el Señor, vamos a tener esta actitud de escucharlo por sobre todas las cosas. Porque a veces en nuestro corazón sí hay cosas que debemos decir, pero muchas veces necesitamos también callar y ser instruidos por aquel que nos ama. A veces nosotros creemos que nos amamos, pero lo único que nos estamos haciendo es daño. Nosotros como seres humanos a veces queremos complacer nuestros deseos y nos, eh, nos confundimos y pensamos que eso es demostrarnos amor, pero al final lo que nos sucede es que nos estamos engañando, no escuchamos la voz de Dios y al finalmente no obtenemos lo que Dios quiere para nosotros, su propósito para nuestra vida. Entonces, cuando nosotros tenemos una relación de comunicación, lo más importante por sobre todo es escuchar. De esa manera demostramos que nos importa la otra persona. Sin duda la oración es el medio que se establece para que nosotros conversemos con Dios y nos podamos desahogar, además de agradecer, ¿cierto? Y la palabra viene a ser un medio donde por lo general nosotros recibimos la palabra de Dios y reflexionamos y meditamos en ella. Y ahí es donde debemos de tener siempre bien presente la actitud de escuchar antes de, como decimos algunas veces, de vomitar tanta información que muchas veces no tiene mucha significancia. Cuarto punto a desarrollar en esto de la comunicación y los malos entendidos es qué tanto nos influyen los comentarios ajenos. Ahí es donde nosotros empezamos a examinar las fuentes, de dónde provienen los mensajes, de dónde provienen los consejos. Y esto va a ser súper, súper, súper importante
para que en nuestra vida, en nuestra relación con el Señor, nos surjan malos entendidos, para que no pensemos que Dios dijo esto, siendo que Dios nunca lo dijo. Debemos ser, como sale por ahí la palabra, ¿cierto? De alguna forma, personas con un corazón, creo que lo decía así Pablo, un corazón noble, que cada vez que le enseñaban algo, llegaban con alguna idea, ¿cierto? Ellos iban y confirmaban si eso era o no era un consejo, una palabra que provenía de parte del Señor. ¿Qué tanto nos influyen los comentarios ajenos? Esto puede ser un arma de doble filo, porque finalmente podemos ser influidos por otras enseñanzas ajenas a aquel que debiéramos de valorar más. Y después, si ese consejo no me dio fruto, muchas veces ¿a quién culpamos? Al Señor. O quizás esos consejos, esos comentarios ajenos, puede darnos resultado, pero un resultado que no esté acorde al plan de Dios para mi vida. O también puede ser que esos comentarios ajenos nos acerquen al propósito de Dios para nuestra vida. Entonces, en esta reflexión breve de los malos entendidos, ¿cierto? Del yo eso fue lo que entendí, el llamado que yo quisiera hacer a todos quienes escuchen esta reflexión, a Ricardo y miren que están, es que cada vez debemos ser más persistentes en las prácticas espirituales para agudizar nuestro oído y así poder estar atentos a la voz de Dios por las diferentes vías de comunicación ya nombradas, que en este caso son la palabra y la oración. Y a recalcar una vez más, nuestra actitud siempre debe ser de oír antes que de hablar. A veces decimos mucho y escuchamos poco, y en la palabra se nos dice que incluso, imagínense, lo importante que es escuchar o cómo se valora a la persona que aprende a escuchar antes que hablar, que incluso a los necios, cuando hablan poco, se les considera sabios. Entonces, ahí hay que tener bastante ojo. Aprendamos a escuchar mucho más. Muchas veces como que nos queremos quejar con Dios y decir, Señor, pero es que yo esto aquí y allá y allá. Y a veces solo esperar un poco más, calmar los humos, ¿cierto? Y darnos cuenta de cómo Dios puede estar tratando incluso con nuestro carácter por los procesos que podemos estar viviendo. Así que, no sé, Ricardo, miren qué opinan sobre esta reflexión del eso entendí, del malentendido que uno a veces puede tener en nuestra relación con las personas y en nuestra relación con el Señor. Hace como una hora y tanto atrás leí una reflexión del Dalai Lama y él decía que me pareció muy interesante lo que, porque él dijo que cuando uno habla solamente dice lo que sabe o lo que ha escuchado o lo que ha entendido, pero cuando uno escucha aprende algo que no sabe y eso nos ayuda a perfeccionarnos. Yo agrego eso, que el escuchar nos ayuda a perfeccionarnos, de que si todos hablásemos todo lo que pensamos, no estaríamos haciéndole un bien a las demás personas también. Yo creo que en resumen se refiere a filtrar lo que uno escucha, para saber si así como nosotros vemos en la imagen, que alguien expresa una idea que es un cuadrado y otra persona entiende otra cosa, ¿cierto? Lo que piensa es algo distinto porque obviamente eh, puede ser que esté pasando por alguna situación, puede ser que sus pensamientos en ese momento están turbados o puede ser también de que tenga un concepto errado o quizás más preciso del que uno tiene. Y es por eso que es necesario escuchar. Así que yo he aprendido mucho de las cosas que tú has dicho, eh, ya sea en reflexiones o en nuestras conversaciones de amistad. Así que me ha gustado mucho la reflexión. Me encuentro que es muy, muy buena. Ahora sí, una pregunta. La traducción que leías era la nueva traducción viviente, ¿cierto? O ¿De, la NBI de cuál? sobre Santiago 1:19. 1.19, te confirmo el tiro. Nueva traducción viviente, sí. Ah, ya.
Genial. Sí, esa es ley. Se refiere a la consejería según la Biblia del pescador. Eso era lo que estaba viendo. Mm, Es un súper buen consejo eso. Aprende a escuchar. sí, Aprende a escuchar, Ricardo. necesario, Amén. es necesario. Sí. Amén. Mm. Sí, yo, bueno, me puedo agregar un poquito como lo que nos pasa en el trabajo, por ejemplo, que uno a veces, a veces también se produce malos entendidos en los mensajes, Mm. en la forma de expresar. Entonces, cuando yo llegué recién a trabajar, pasaron los años y la jefa realmente decía, el creí que y el pensé que viene del tonteque. Ese es lo que ella siempre dice. ¿Por qué? Porque cuando uno escribe, por ejemplo, un correo, ella dice, hay que leer bien lo que estás leyendo, o sea, lo que están escribiendo, y cuando tú también hagas un correo, me enseñaba a mí y a mis otros compañeros, que nos pongamos por el lado, el otro lado del receptor, digamos. Sí. Entonces, con respecto a esto que tú estás, el título, eso entendí. A veces pasa uno que lee y uno cree entender y no es lo que realmente están queriendo decir la otra persona. Es importante en ese sentido en cuanto a lo que es la expresión escrita, que es lo que a mí me compete en cuanto por mi trabajo también. Entonces, eso a veces pasa, es súper bueno en la enseñanza, porque a veces hasta a uno le pasa que escribe muy rápido, el pensamiento es tan rápido, la lengua, pero el Señor nos ayude, o nos ayude a cada día aprender un poquito más y ser de bendición también. Muchas gracias. Sí. Lo que dice Miren es súper importante igual. O sea, apliquemos lo que dijo, po, colocarse al lado del receptor. Imagínate ¿Qué es lo que entendió? cuando oramos y le reclamamos tantas cosas al Señor, siendo que Él cargó tanto y nosotros no vamos a poder cargar nunca, po. Nunca vamos a saber lo que Él sufrió y padeció. Es como ese meme que dice, cuando así te ves cuando le cuentas tus problemas a Dios, y está Jim Caviezel como Cristo, así todo ensangrentado, y el otro hablándole así con un café en la mano. Entonces, cuático es pensar eso, de colocarse en el lado del receptor, en este caso del Señor, de repente escuchando de nosotros tantas quejas, tantas cosas, y siendo que Él padeció mucho más que lo que nosotros vamos a poder padecer en esta vida. Exactamente. Exactamente, hermano. Comparto mucho lo que has dicho. Nos ha servido mucho. De verdad que mi deseo unos años atrás, era escribir un libro. Y en realidad siempre ha estado ese deseo en mí. Un día un profesor nos decía que él cuando pololeaba en el colegio, iba como en primero medio, le había mandado una carta a la polola que era de otro curso. Y la polola no entendió si lo que quería él, por el mensaje que le había escrito, era si es que seguían si seguían con su relación o no, porque entonces eh, es peligroso, por ejemplo, cuando uno escribe algo y no se sabe cómo lo va a interpretar, o sea, siempre hay que ponerse en muchos puntos, y a veces sucede que el ponerse en tantos puntos, uno pierde la idea central. Me ha pasado muchas veces, que finalmente por aclarar esos puntos me voy a otros lugares. Eh, pero esos son problemas, digamos, que no son graves en el sentido de que uno diga algo malo, por ejemplo, y que esa persona se hiera con eso que uno dice o con eso que uno escribe. Eh, y es por eso el consejo, que entender lo que uno, entender lo que uno escribe y ponerse en el lugar del receptor, como dice la Miriam. Mm. Así que una excelente reflexión, hermano, y muchas gracias. Nada más que agregar, yo creo, de mi parte. Amén. ¿Les parece si oramos para dar gracias a Dios? No sé si. Amén. ¿Quién oró la vez pasada? Ricardo, tú oraste, ¿no?
Yo creo, sí. Miremos La pues vez si pasada. puede Llamémoslo. Venga para acá. en esta ocasión. Ya. Gracias, Señor, por este tiempo que tú nos permites, Señor, aprender. Pedimos que ayude a recordar, Señor, que el dedique especial, de todo lo que Él hace, Señor. Sabemos que usted, Dios mío, estemos dos, estemos tres, o haya una persona a quien Él le esté exponiendo, siempre va a ser de bendición. Pedimos que usted le ayude, Señor, que le pueda capacitar, Señor, para poder enfrentar muchas veces las dificultades con respecto al liderazgo de los jóvenes, porque estamos en un tiempo difícil y también bendecimos, Señor, a todos los jóvenes que no se han podido conectar. Nosotros no conocemos sus tiempos, eh, quizás dificultades que estén pasando, pero en esta hora oramos para que usted, Señor, ponga un corazón a ellos y les anime a poder conectarse también y aprender, Señor. Que usted también nos ayude a nosotros como matrimonio y poder seguir apoyando y también aprendiendo de nuestro hermano Nicolás, Señor, que nos hace también refrescar este tipo de enseñanzas que son súper frescas, Señor. Te damos gracias y también bendecimos, Señor, a mi hermano nuevamente por su liderazgo. Gracias te damos por este tiempo y bendecimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén.